en los Estados Unidos, en otras latitudes, como pensamos en algunos países europeos, en España, es mucho más acotado el espacio de los medios de comunicación dentro de la campaña, pero hoy en día en el mundo moderno difícilmente vamos a encontrar campañas políticas sin espacios en los medios. ¿Para qué? Pues para promover lo que son las plataformas, las ofertas políticas de cada partido, y con eso es con lo que hacen su presentación a la sociedad para que la sociedad les dé votos. Bueno, pues una de las cuestiones de transparencia y de equidad en los procesos electorales que se hicieron, ese piso básico de nuestra vida democrática, fue que el principio era que todos los partidos pudieran acceder a los medios de comunicación, también a través de un procedimiento equitativo. A un conjunto de recursos económicos y de recursos en espacios de medios de comunicación, pues corresponde una adecuada rendición de cuentas, es decir, dar claramente fe de cómo se reciben recursos y cómo se utilizan, particularmente porque, como ustedes saben, el financiamiento de los partidos es dominantemente público. Si es dominantemente público, no solamente debe de conocerlo la sociedad, porque es finalmente la sociedad a través de sus impuestos que alimenta a los partidos políticos en sus prerrogativas, sino que además tiene que haber una fiscalización, y esto quiere decir un adecuado seguimiento de parte de la autoridad para saber cuánto recibieron, en qué lo gastaron, si lo que lo gastaron fue legítimo, si no lo gastaron para cuestiones que no estaban claramente autorizados. La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y ex consejera electoral del Consejo General del IFE, Jacqueline Pechard, expuso que en México el proceso de transición a la democracia ha estado ligado a la construcción de la gobernabilidad a través de la transparencia. Esta cuestión de la fiscalización fue obligando a la propia ley, a las propias leyes electorales, a ir definiendo fórmulas de fiscalización que fueran cada vez más efectivas. Por ejemplo, una primer fórmula de fiscalización, y yo les voy a hablar lamentablemente básicamente del terreno federal, que es el que yo conozco y del que creo que tengo cierta posibilidad de hablar. Del caso local de Puebla, pues ustedes lo conocen mucho mejor. Pero en un primer momento la fiscalización se hacía casi de manera medio intuitiva. Es decir, bueno, pues vamos a ver si tú recibiste 100 pesos, pues dime en qué usaste los 100 pesos. Y pues si no me dices muy bien, es decir, bueno, hay una como buena voluntad de parte de los partidos de dar esas cuentas de decir en qué se gastaron, pero tampoco tenía la autoridad mucho margen de maniobra como para efectivamente obligar a los partidos a que sus cuentas fueran claramente expuestas y con todos los elementos de una contabilidad adecuada. No es sino, fíjense, hasta 1996 en que empieza a haber una fiscalización con mucho más elementos realmente de control sobre los gastos de los partidos y sobre los ingresos. Pero ustedes saben muy bien que hay un principio en nuestra legislación que es la protección sobre lo que son los derechos fiscales de las personas, es decir, lo que tú pagas de impuestos, eso, o lo que tú tienes en el banco, pues eso está protegido por secretos fiscales y secretos bancarios, y esto también protegía a los propios partidos políticos, aun cuando los partidos políticos son entidades de interés público, porque justamente lo que hacen es trabajar para construir los gobiernos y para posibilitar a los ciudadanos a llegar a espacios de representación política. Es decir, hay una de las cuestiones fundamentales en todo este principio de la fiscalización de los partidos políticos que tiene que ver con lo que se llama la rendición de cuentas. Un autor, que es de origen argentino, pero que ya es internacionalmente conocido, que se llama Guillermo O'Donnell, habla de lo que son las distintas dimensiones de la rendición de cuentas. Y él dice, hay dos grandes dimensiones, la vertical, que es la que tiene que ver con los ciudadanos que están vigilando a la autoridad y la autoridad se compromete a rendirle cuentas. ¿Y qué quiere decir rendirle cuentas? Pues decirle claramente en qué está gastando sus recursos y cómo lo está gastando para que sea la población la que escrute permanentemente a la autoridad.
Pero también hay la dimensión horizontal, y es aquella que es la vigilancia entre distintas autoridades a nivel horizontal. El nuevo marco de transparencia para los partidos lo que hace es que, como los coloca como sujetos indirectos, los ciudadanos no podemos pedirles información en el ámbito federal directamente a los partidos, hay que hacerlo por la vía de la autoridad. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo se llevó a cabo el proceso de selección de candidatos a la alcaldía de Puebla o de candidatos a cualquier cargo de elección adentro de un partido político, no se lo pido al partido político, sino se lo tengo que pedir a la autoridad electoral, porque ella va a ser la autoridad electoral la que le pida al partido político que dé la información. Sin embargo, el propio COFIPE, y siempre estoy hablando del ámbito federal, pero bueno, en el ámbito local es muy semejante, tienen que dar a conocer una serie de caudales de información que tienen que ver con lo que son sus documentos básicos, que son sus estatutos, sus declaraciones de principios, y que estos estatutos y declaraciones de principios dicen lo que es cada partido. Entonces, si yo entro a la página del PAN, por ejemplo, pues yo voy a encontrar que ahí tiene que estar publicado para que yo, ciudadano, lo conozca, lo que son sus documentos internos, lo que son, quiénes son sus directivas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal. Es decir, yo entro y la página de un partido tiene que decirme quién es el líder estatal en Puebla. Con la reciente inclusión del derecho de acceso a la información en el país y en el estado de Puebla, la CAIP, como órgano garante encargado de vigilar el cumplimiento de dicho precepto constitucional, publicó la primera edición de la revista Transparentemente, en la cual contiene 5 ensayos que tienen por objeto darnos a conocer la evolución que ha alcanzado este tema desde la óptica de sus autores, así como promover e impulsar la transparencia y el derecho de acceso a la información. El primer ensayo lleva por título Obstáculos fundacionales a la información pública estatal, escrito por Juan Francisco Escobedo. Continúa un ensayo de María Marván Laborde con el tema Reflexiones sobre el derecho de acceso a la información pública en México. Posteriormente es el turno de Genaro Villamil con el ensayo titulado Los medios y el acceso a la información. El siguiente trabajo es sobre el papel del acceso a la información pública en los sistemas democráticos, escrito por Fernando Serrano Migallón, y por último Alan García Campos con el tema El carácter público de las investigaciones sobre violaciones graves a los derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad de los tratamientos legislativos. Gracias a estos espacios de reflexión académica, de manera sencilla, se contribuye en la consolidación de una sociedad democrática. Los observadores electorales en México no se dieron sino hasta 1994. Entonces, en los años anteriores, aún con la reforma del 77, pues no se permitía que nadie observara cómo la autoridad hacía las elecciones. Sin observación, difícilmente iba uno a poder vigilar si estaban bien realizadas las elecciones. Después se pasó a los monitoreos de los espacios noticiosos, porque ustedes saben que los medios de comunicación lo que hacen es que dan cobertura a las campañas electorales. Pero resulta que ahora con frecuencia vemos que los medios dan cobertura a uno y a otro partido, no importa el signo ideológico, pero eso no pasaba en el 88, por ejemplo. ¿No? Es decir, hace 20 años, ¿no?, en una elección tan competida como la del 88 y sobre todo tan controvertida, pues los estudios señalan que un solo partido se llevaba en la cobertura noticiosa más del 90% de la cobertura, y todos los otros, ¿no?, pues se llevaban una pizcachita. Esto pues hablaba ciertamente de esa asimetría, de esa falta de equidad en los procesos electorales. Empezamos en 77, pero pues nos tardamos casi 20 años para llegar a procesos que tuvieran esta posibilidad de control y transparencia por parte de los ciudadanos. Porque claro, si yo tengo elementos para saber qué me están poniendo sobre la mesa, pues a la hora que yo elija, voy a elegir de manera más consciente, de manera más clara, de manera más informada. Entonces, ciertamente la transparencia para normar nuestros criterios es importante. Pero también el hecho de que ya lo